En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo y el Espíritu Pues, ya, ese. Oigan, muchas gracias. Y aquí estamos. Yo pensaba dedicar el día de hoy un poco a la bula del Papa, con la que convoca este año jubilar de la esperanza. Por eso la traje. Claro que no. Bueno, voy a intentar comentar un poco cosas, quizás leer alguna parte. No se puede leer entera, porque es muy largo para leerla entera. Pero aquí la tienen, quizás ya la han leído, y si no, bueno, la pueden leer, y si no, tampoco pasa nada. Pero el tema, o sea, yo creo que en general casi nadie la lee, pero está, ¿eh? O sea, tenemos año jubilar de la esperanza, y el Papa manda que cuando se inaugure el año en las diócesis, que en la misa de inauguración se lea un poco del documento. O sea, el Papa tiene escrito todo esto. Es decir, él sabe que no se va a leer. Pero entonces que se lea algún párrafo y tal. No sé. En todo caso, si se lee, mejor. ¿De acuerdo? Este es el. Vale. Entonces yo pensaba hoy ver un poco este texto, lo que nos dice el Papa en general, y después otro día, porque este es un tema de la esperanza, pero la esperanza tiene que ver con todo. Pero tiene que ver también con la confianza, con la misericordia. Y entonces, este Papa también tiene una carta muy bonita pensando en el tema de la esperanza y en el tema de la confianza. Una carta muy bonita sobre Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces, el próximo día, ver un poco ese documento, que es muy bonito. El Papa fue verdaderamente un documento precioso. Y después, el Papa es muy piadoso, el Papa Francisco, más allá de las cosas que sorprendan o no sorprendan en otros ámbitos, pero es una persona muy piadosa, muy devota de Santa Teresita también. Y el documento que hizo es una joya, muy, muy bonito. Y entonces, y después ya, finalmente, ver a Santa Teresita, ¿les parece? ¿No? Entonces, con estas cosas, para situar lo que vamos a ver de Santa Teresita en el año jubilar, en lo que el Papa ha dicho sobre la esperanza, etcétera. El Papa Benedicto había también sacado una encíclica sobre la esperanza. La encíclica Spe Salvi, que bueno, es un poquito más densa, pero era también bien bonita, y parte de lo que estaba en aquella encíclica, Spe Salvi, está después aquí recogido, algunos elementos. Bueno, primero, insisto, no sé cuánto leeremos, pero permítanme. Primero, la esperanza. O sea, la esperanza es en la vida humana, lo que se llama la esperanza. En la vida humana, sí, de partida es una pasión, es una emoción. Así, lo primero. O sea, eh, uno, por ejemplo, espera que llegue la hora de comer. ¿Me explico más o menos? Pues sí, ya. Entonces se le empieza a alargar la conferencia. ¿Se entiende? Se pone, es así, ¿no? Se pone tenso cuando está esperando, bueno, lo que me pasa a mí, que empiece el partido de fútbol. ¿Se entiende? Entonces empieza o espera que se alargue y que todavía no termine porque quiere que su equipo meta un gol. ¿Me explico? Esa es la esperanza, es pasión en la vida humana. Y estamos todo el tiempo, si ustedes se dan cuenta, estamos todo el tiempo con esperanza, desesperación. Todo el tiempo. O sea, y desesperación. O sea, todo el tiempo, o sea, uno aquí mismo, alguien empieza a desesperarse porque no pasa la hora. ¿Me explico más o menos? Espera, desespera. Espera, desespera. O sea, esto es, lo primero es, por eso digo, la vida humana es una emoción en la vida humana. Esto es lo que se llama una emoción. Pero claro, eh, además, o sea, y esta emoción, como emoción, se refiere a cosas futuras, difíciles, buenas. ¿De acuerdo? Esa es la esperanza. ¿eh?
sea, la esperanza tiene que ver con algo que es difícil de alcanzar, porque si no, no hay esperanza, obviamente, ya. Pero es algo difícil de alcanzar, ¿eh? Es futuro, tiene que ser futuro. La esperanza no es del pasado, no, ¿eh? La esperanza tiene que ver respecto al futuro. Bueno, futuro difícil, bueno, las tres dimensiones. Por eso siempre se dice, la esperanza es de un bien futuro difícil de alcanzar. Cuando este bien futuro difícil de alcanzar, tú lo ves, porque esto nos va a importar mucho, ¿no? Cuando este bien futuro difícil de alcanzar, uno lo capta sobre todo como difícil, empieza a desesperarse. ¿Se entiende más o menos? O sea, lo que hace que pase de esperanza a desesperación es lo difícil. Entonces, ya, el bien futuro difícil. Entonces empieza a desesperarse. Cuando ve que ya es tan difícil que no, se desespera. ¿Ya? Y ahí viene el desánimo, viene la falta de fuerzas, porque aparece sobre todo la dificultad. ¿Ya? Mientras que si el bien futuro difícil se capta principalmente como bien, entonces ahí es cuando hay esperanza. O sea, para tener esperanza tiene que ser difícil, pero hay que centrarse en que es bueno. Mientras que si quieren desesperarse, pónganle cabeza a que es difícil. ¿Me explico más o menos? Entonces ahí, al estar focalizado en lo difícil que es, ya. Ahora, en la vida humana, porque nosotros vamos a hablar de la esperanza, y la esperanza, en la vida cristiana, la desesperación como tal no tiene lugar. ¿Eh? Sí, hay gente que se desespera, pero no es una virtud, no es. Ahora, en la vida humana común, está bien que uno se desespere de vez en cuando, ¿entiendes? Porque también te ayuda, ¿entiendes? O sea, que una persona intente durante 20 años sacar adelante una carrera y no ha pasado de primer año, bueno, pues es bueno, es bueno que se desanime, se entiende más o menos, que vaya viendo que hay otras posibilidades en este caso, ¿no? Es decir, es algo que te da también una indicación. Es decir, que tú quieras subir un cerro, ¿no? Y empiezas a darte cuenta que estás muy cansado, que es muy difícil, que no sé qué, que no sé cuánto. Te ayuda que aparezca lo difícil que es para que no te empeñes en cosas que te pueden llevar por mal camino. ¿Me explico más o menos? Es decir, o sea, en la vida humana el hecho de que se te aparezca como más difícil o que te aparezca principalmente como bueno, son indicaciones. Indicaciones para ver cómo uno tiene que ir comportándose. ¿Se entiende? Claro que hay veces que uno dice, oye, esto es difícil, pero por favor, inténtalo, que es una cosa buena. ¿Se entiende más o menos? Claro que es difícil. Entonces nuestros hijos nos dicen, es que no sé qué difícil, que no sé qué. Uno dice, oiga, pero a ver, peleemos esto, que vale la pena. ¿Se entiende? Entonces tú ahí le demuestras que es algo bueno. Pero cuando se empeñan en una cosa como que tú dices, ¿sabes? Esto no va a salir. Me digo más o menos eso, ¿no? Tiene tantas dificultades, tantas cosas, tanto. Entonces uno le muestra, mira, esto es muy difícil. Entonces, le muestra a ver si de alguna manera se repliega. ¿Ya? Esa es la esperanza. Pero la esperanza virtud teologal, porque ahora pasamos de la esperanza en la vida humana, esperanza, desesperación, que no es algo malo, ¿se entiende? O sea, incluso en la vida humana no es algo malo desesperarse necesariamente, ¿se entiende? Bueno. Tampoco es algo bueno necesariamente esperar, porque, insisto, si una persona está 20 años empeñada, o sea, que no hay, y le han dicho, no sigas por ahí, no sigas. No es que sea bueno que tenga esperanza, es que es malo. ¿Se entiende? Más o menos. Un poco realista. Claro, porque es una pérdida de ubicación. Pero pero en la vida cristiana, la esperanza es una virtud teologal. Entonces, como virtud teologal, la esperanza se sigue refiriendo a algo difícil, bueno, tan difícil que en este caso es imposible de alcanzar por nosotros. Se funda en algo, también tiene que ver con algo difícil de alcanzar, la vida eterna. ¿De acuerdo? El tema es la vida eterna, algo difícil de alcanzar, pero toda ella se apoya
en la confianza en Dios. ¿De acuerdo? Entonces, la esperanza es aquella virtud sobrenatural por la que esperamos alcanzar el bien de la vida eterna, apoyados en la gracia de Dios. Esto es muy importante, porque, y no sé si la conocen, y tengo que buscarla, o si no, para traerla, la oración, hay una oración muy bonita de San Claudio, de la Colombia, que es sobre la esperanza. Entonces, esta oración es muy bonita, porque vamos a decirlo en una frase, ¿eh? El que tiene esperanza cristiana se salva. Esto es así. ¿Se entiende, no? El que tiene esperanza cristiana, la esperanza cristiana no es una vana confianza. Son cosas que tenemos que distinguir un poquito, ¿no? Pero el que tiene esperanza cristiana de verdad se salva. ¿Y por qué se salva? Por lo que también veremos con Santa Teresita, porque en realidad toda la confianza está puesta en Dios. Y lo que Dios quiere es que toda la confianza esté puesta en Él. No por nada, sino porque Él no es real. ¿Me explico? Entonces, Dios quiere que toda la confianza esté puesta en Él. Y si tenemos toda nuestra confianza puesta en Dios, nos salvamos. Por eso la oración de San Claudio, él viene a decir una oración que era muy arriesgada, porque de hecho durante un tiempo no la permitían, hasta que parece que se descubrió que se podía. Era una oración bien arriesgada, porque decía que otros se apoyen en sus oraciones, en sus sacrificios, etcétera, etcétera. Para mí, toda mi esperanza es la misma esperanza. ¿Eh? Y el Papa Benedicto, para mí toda la esperanza es la misma esperanza. Y el Papa Benedicto comentaba, que también está aquí, aquella afirmación de la Escritura, de San Pablo, hemos sido salvados en esperanza. Hemos sido salvados en esperanza, quiere decir, se nos ha dado esperanza. Como se nos ha dado esperanza, podemos ser salvados. Esto es lo que hay que entender. O sea, que lo que nosotros tenemos que, y este es el tema del Papa Francisco, más, y que es bien maravilloso que haya querido que este sea el tema en este tiempo, ¿no? Pero si tenemos esperanza, nos salvamos, porque hemos sido salvados en esperanza. Los paganos, dice San Pablo, ellos viven sin Dios y sin esperanza. Y nosotros tenemos un Dios. Pero tenemos un Dios significa, tenemos a alguien que nos puede salvar. ¿Me explico más o menos? Tenemos un Dios que es, y esta es toda la Sagrada Escritura, tenemos un Dios que es nuestro Dios. Que es nuestro Dios no solamente en el sentido de que es aquel en el que creemos nosotros como otros creen en no se sabe qué. ¿Me explico más o menos? Sino que es nuestro Dios. Es decir, es Dios en favor nuestro. Y tenemos un Dios. Claro. No es un Dios meramente en el que, bueno, nosotros creemos en esto, otros creen en Buda, sin burla, ¿eh? Pero se entiende más o menos, otros creen en no sé qué. No, nuestro Dios es nuestro Dios. Es decir, es un Dios en favor nuestro. ¿Ya? Y entonces, claro, sí, y además es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ha muerto por nosotros. Entonces, claro, nosotros tenemos esperanza. ¿Se entiende más o menos? Pero tenemos esperanza que se apoya en esto. Entonces, la experiencia sobrenatural es la virtud porque es algo que Dios coloca en nuestra alma. No es virtud, cuando uno dice virtud, perdón, son cosas muy obvias, pero casi siempre suena a que hay que esforzarse en algo, me explico más o menos. Y hay que esforzarse en muchas cosas, ¿no? Pero el punto es que las virtudes como la esperanza, la fe, la caridad, son regalos gratuitos. No se adquieren por esfuerzo. Sí que vale la pena que en la vida, cada día, hagamos actos de esperanza. Voy a intentar explicar ahora, ¿no? Pero, como la virtud de la esperanza, los actos no, los actos hay que ponerle, ¿me parece? ¿No? Hay que esforzarse. Pero la virtud de la esperanza nos la da Dios junto con la fe y la caridad en el bautismo. Es bien sencillo. Entonces, hemos sido salvados en esperanza. Ya. Hemos sido salvados en esperanza quiere decir que se nos ha dado la esperanza.
Y se nos ha dado, y en este caso, se nos ha dado la certeza de alcanzar el bien que esperamos. Porque la esperanza, yo puedo esperar que gane la católica, por cierto, ya no lo sé, pero yo puedo esperar que gane la católica, ¿se entiende? O sea, pero esa esperanza no es cierta, no hay forma de que se cumpla. ¿Se entiende? O sea, no, 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 lo de Chile ya fue. No, 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 por supuesto. Yo espero, y no, no creo que... Bueno, pero se entiende, ¿no? O sea, las otras esperanzas, claro, tú puedes tener esperanza, es muy bueno tener esperanza humana en cosas que son buenas, pero ninguna esperanza humana puede ser cierta. De que con seguridad se alcanzará lo que esperas, ninguna. Porque hay otros elementos en el mundo, suceden cosas, ¿se entiende? O sea, hay contrariedades que son inevitables, que no son culpa tuya, etcétera, etcétera. Ni siquiera uno puede estar seguro de sí mismo de que se va a comportar de tal manera o de otra, porque tampoco, porque somos débiles, cosas por el estilo. Pero la esperanza sobrenatural es cierta, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir, con certeza alcanzaremos la meta, con certeza. Si ahora vemos un poco con certeza, o sea, basta que tengamos la esperanza, ¿de acuerdo? Y hay que mantenerse en esa esperanza. Y después, claro, hay que avivar la esperanza y hay que ver qué significa esto de ser, de vivir con esperanza. Pero si no vivimos con esperanza, nos salvamos. ¿Entiendes? Nos salvamos, ¿eh? ¿Por qué? Porque es vivir apoyados no en nosotros, sino en Dios. Entonces, el Papa, que, eh, que desarrolla un poquito esto de la esperanza, aquí al principio, y una de las cosas que dice, por ejemplo, bonita, está como en el punto 3, segundo párrafo, ¿no? El Espíritu Santo, ¿ven? Esto viene de Dios, ¿no? Con su presencia perenne en el camino de la Iglesia, es quien irradia en los creyentes la luz de la esperanza. Punto 3. Él la mantiene encendida como una llama que nunca se apaga, para dar apoyo y vigor a nuestra vida. La esperanza cristiana, de hecho, no engaña ni defrauda. Claro, no es una esperanza vana que uno esperaba, pero después la gran desilusión de nuestra existencia, como algunas veces se le puede pasar a alguien, ¿no? Uno se muere y después no hay nada. Entonces, o sea, nosotros estamos en otro orden, ¿entiendes? Y además conocemos a Dios. Hemos conocido a su Hijo Jesucristo, que murió por nosotros. ¿Y qué viene esto, no? Y por eso dice, la esperanza cristiana, porque está fundada en la certeza de que nada ni nadie podrá separarnos nunca del amor divino. Y entonces, ¿quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria gracias a aquel que nos amó. Entonces, nuestra esperanza se basa en una fe. ¿Ya? Pero uno, por eso, si uno quiere avivar la esperanza, por decirlo así, en realidad, bueno, también se trata de avivar la fe. Y la fe, avivarla, todo es don de Dios. Pero se trata de darnos cuenta de esto, que nuestra fe es que Dios nos amó y que envió a su Hijo, que murió por nosotros. Murió por nosotros, esto significa lo que habíamos dicho antes, Dios en favor nuestro. Murió, yo estuve leyendo unos libros hace poco que, que le ponían mucho énfasis a que nosotros en general tenemos así la idea de que Dios tenía un plan, el plan se echó a perder con Adán y después envió a Jesús, lo cual es así. Pero hay una cosa que quizás se nos olvide, es así. Pero San Pablo dice
que nos eligió en Él antes de que existiera el mundo, antes de Adán, antes de todo. ¿Eh? Nos eligió en Cristo, lo cual quiere decir que eternamente nos quiso. Y esto es gratuito, pero eternamente nos quiso. Es decir, y eternamente, cuando Dios eternamente nos quiere, eternamente sabe lo que va a pasar. ¿Entiendes más o menos? O sea, no es que después, oh sorpresa, esto salió mal, que... O sea, para Dios todo es eterno, todo es simultáneo. Entonces, eternamente nos quiso. Y quiso a cada uno de nosotros. ¿Ya? Es verdad que al querernos, nos quiso. Esto es lo primero. Y quiso a unas personas que incluso sabía que iban a pecar, pero las quiso. ¿Se te pasa claro, no, Porque no, porque su amor es gratuito, no depende de cómo nos vamos a portar. Hace poco, no sé cómo fue la expresión, pero el predicador de la Casa Pontificia dijo algo así en esas predicaciones que hacen en Cuaresma. El predicador dijo algo así como que en realidad Dios no nos mira, digámoslo así, según cómo nos comportamos. ¿Me explico más o menos? O sea, es que el problema de que obremos bien es un problema de cómo eso es nuestro bien. ¿Me explico más o menos? No es como responder ante un juez como quien tiene que comportarse, no se sabe cómo, sino que es nuestro bien y quiere nuestro bien. Pero Él nos ama, de una manera radical. Este es el tema. Y entonces nos amó. De hecho, esas frases que Santa Teresita después va a recordar y que son tan bonitas, de hecho vino a buscar a los pecadores. De hecho, la persona que es más pecadora de algún modo tiene más derecho a su misericordia. ¿Se entiende? Toda esa lógica, ¿no? Es aquella que funda nuestra esperanza, porque sabemos que pase lo que pase, Él nos ama. Toda la historia de Israel, toda la historia de Israel. Ahora tengo un curso de historia bíblica que les voy contando a los alumnos cosas curiosas, pero toda la historia de Israel es, en definitiva, que Israel vaya comprendiendo que Dios es fiel, que Israel vaya comprendiendo que ha hecho una promesa y que la cumple, y que Dios es fiel, y que Dios es fiel, y poquito a poco. Entonces, la Biblia es muy bonita en ese sentido, porque la historia es que Israel vaya experimentando que Dios está con ellos. Claro que son tosudos, ¿no? Pero que Dios está con ellos. Ya. Dice, entonces, ¿quién nos separará? Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria gracias a aquel que nos amó. Porque tengo la certeza, esas son las palabras, ¿ves? La esperanza es sí. Tengo la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. No, eso es muy bonito. Pero esto es San Pablo, claro. Nos eligió en él antes de la constitución del mundo. Dios, al hacerse hombre, ¿eh? Lo que quiere es tomar nuestra condición para ser solidario con nosotros. Entonces, uno tenemos que saber que hasta el último segundo de la existencia, hay alguien que quiere ser solidario con la situación en que me encuentro y que está ahí para que me salve. Es como bien, sí, bien simple. La catequesis que hizo ayer el Papa es bonita, pueden leerla por si acaso, vale la pena, es de la mujer samaritana. Entonces, es muy bonita, porque el Papa lo hace siempre muy bien, ¿no? Pero es una catequesis donde viene a decir, mira, la samaritana lo narra muy bien con todo el drama de la existencia, ¿no? Porque le va poniendo color. Como que la mujer fue al mediodía, a la hora de máximo calor, entonces el Papa va diciendo, posiblemente porque no quería encontrarse con nadie. Bien simpático, se entiende más o menos. Va con su...
carga con su cántaro de agua que lleva sobre la cabeza. ¿Ya? Y entonces el Papa dice, bueno, esta mujer tiene problemas. Es una mujer que posiblemente está humillada, que posiblemente le pesa su existencia, que está amargada, que está desilusionada, tal, y se encuentra con Cristo. Ese es el tema. ¿Ya? Entonces, al encontrarse, no pasa nada. No, del nombre, sí. Entonces, al encontrarse con Cristo, entonces cambia su vida. Cambia su vida, y el Papa lo dice, aquí no, pero, y cambia su vida, ¿por qué? Porque se encontró con alguien que le amaba gratuitamente. Entonces, claro, a cualquiera de nosotros le pueden pasar cosas de las más increíbles, negativas en todo lo que se quiera, pero si de verdad hay alguien que es Dios y me ama gratuitamente, y me ama con el amor infinito con el que me ama, y que no tiene vergüenza de lo que yo haya hecho, etcétera, etcétera, todo cambia. Este es el tema. Y por eso el Papa dice que la mujer deja el cántaro, que se va corriendo a hablar a los de Samaria, a los habitantes de Samaria, que se ha encontrado con el Mesías. Ya, le cambia toda la vida, pero se encontró con un amor gratuito. La otra cosa que el Papa dice aquí, que viene, que es bien bonita, porque claro, la esperanza se relaciona. Voy comentando cosas, por favor, lean el documento que tiene siempre más que lo que yo comento. La esperanza se relaciona con la paciencia. Esto para que nos situemos. La paciencia. La paciencia, y entonces aquí el Papa dice, claro, San Pablo no es un iluso, sabe que está el mundo lleno de dificultades. Y entonces, si yo tengo esta esperanza, sí, pero la esperanza es de un bien futuro difícil. En este caso, cierto. Pero claro, entonces, si es cierto que voy a salvarme, después hablaremos del cielo, ¿no? Pero si es cierto que voy a salvarme, si es cierto que voy a tener esta vida eterna, este encuentro con Dios para siempre, si esto es cierto, teniendo yo esperanza en Él, mi actitud aquí en este mundo, en medio de lo que hay, es paciencia. Sí. Entonces, la paciencia, que es todo un tema. La paciencia también hay que identificarla bien, porque la paciencia tiene que ver con algo que nos causa tristeza. ¿Ves? Por si acaso. O sea, la paciencia es por cosas que nos generan tristeza. Ejemplo de paciencia es casi siempre la educación de los hijos. Como un tema magnífico que causa, porque uno espera cosas que no sabe. O espera resultados que van por otro lado. O le gustaría que tuviera otros amigos y son esos, ¿no? Y... no pasa nada, no. Es un elenco de situaciones, se entiende más o menos. Y no solamente amigos, porque si no ya la cosa te complica, pero no, es complejo eso. Entonces uno, claro, esto le genera tristeza, porque la tristeza es ante males que están presentes. El mal está ahí. Males, son cosas malas. La tristeza es porque hay una enfermedad, porque resulta que no aprobó, porque resulta que cualquier cosa, se entiende más o menos, ¿no? Se hundió el negocio, la tristeza siempre por males que están presentes. Y entonces, cuando hay tristeza, la actitud casi común es huir, dejarlo todo, abandonar, ¿entiendes? Porque el desaliento, bueno, y entonces ahí la actitud es la paciencia, porque la paciencia es seguir esperando en aquellas cosas que nos causan, aunque haya cosas que nos causan tristeza. Nuestra actitud en el mundo, aquí viene un tema que es bien bonito, se entiende, ¿no? La paciencia. Entonces aquí viene un tema que también es bonito, ¿no? Nosotros hablemos de la vida eterna, ¿no? O sea, la esperanza tiene que ver con la vida eterna. ¿La vida eterna? Eterna. Radicalmente vida eterna.
Yo puedo tener esperanza, perdonen mis ejemplos, sí, pero puedo tener esperanza de curarme de una enfermedad, pero quizás no. Me explico, paciencia. O sea, la esperanza no es cierta respecto a eso. Y no es cierta respecto a eso, porque eso quizás no guarda relación con que yo alcance la vida eterna. ¿Me explico? La esperanza no va por ahí. ¿No? O sea, yo tengo que tener esperanza, pero voy a intentar explicar que es aquello en lo que más propiamente tenemos que tener esperanza. Pero yo tengo que tener esperanza de las cosas de la vida, ¿no? De que me vaya bien en el negocio, de que pueda sacar adelante la carrera, de que mis hijos salgan adelante, etcétera, etcétera. Que salgan adelante en sus estudios, en sus cosas, ¿no? Bien. Pero esta esperanza no tiene por qué cumplirse. No tiene por qué cumplir. Tengo que tener esperanza en la vida, porque esto es para lo que radicalmente hemos sido creados. Ahora, esta esperanza que yo tengo para la vida eterna, oye, es una esperanza que abarca también a las personas a las que yo quiero. Yo puedo esperar para ellas la vida eterna. ¿Se entiende más o menos? Y puedo esperarlas con la esperanza que yo espero la vida eterna. ¿Se entiende más o menos? Ahora, insisto, que aprueba la universidad es otra historia. ¿Eh? Además, que muchas veces las personas se encuentran con Dios también por caminos que son los que no querían. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. Y Dios tiene aquella historia, que es aquella por la que va conduciendo las cosas para que las personas se encuentren con Él, ¿no? Pero la esperanza como tal es esperanza en la salvación, en la vida eterna. ¿Eh? El Papa hacia el final del documento, por eso también va a desarrollar el tema del cielo, de la vida eterna, del encuentro con Dios. Porque nosotros tenemos que pensar en el cielo. Tenemos que pensar qué es aquello. Vale la pena en la Sagrada Escritura, porque sin eso uno está como en el aire. ¿Se entiende? La esperanza es como una especie de neblina. Yo tengo esperanza, pero no. ¿Se entiende? Que muchas veces es de no condenarme. ¿Se entiende? Bueno, hablaremos. Pero más que de no condenarte, o sea, hay que tener esperanza de lo que dice San Pablo, ¿no? Ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó jamás por la mente de nadie lo que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, aquellas frases, ¿no? El Apocalipsis está lleno de cosas bonitas, ¿no? Pero también, entonces, en la vida eterna, yo estaré en medio de vosotros como el que sirve. Entonces, la vida eterna, ese banquete, como un banquete es en el que el Cordero, Jesucristo, está como quien sirve, totalmente preocupado de nosotros para que estemos contentos. ¿No? Entonces, esa perspectiva, eso es lo definitivo. Y uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y por qué todo lo que hay en el mundo? Bueno, todo lo que hay en el mundo es porque está el mal. ¿Se entiende más o menos? Pero el mal ha sido vencido. ¿Ya? Entonces, es decir, el mal ha sido vencido. Es que todo mal ha sido vencido. Todo mal. ¿Entiendes? O sea, cuando todo mal, no sabemos cómo, de qué manera misteriosa, sorprendente, ¿entiendes? Pero todo mal ha sido vencido. Ha sido vencido, todo mal. Pero ha sido vencido en esperanza. Ha sido vencido, digámoslo así, con la muerte de Cristo que terminará restaurando todo. Ha sido vencido de una manera que será mucho más maravillosa de lo que podría ser si solucionáramos nosotros los problemas a nuestra manera. El mal es vencido, digamos, en la entraña misma del mal. Entonces, acuérdense que viene la Pascua, la muerte es vencida en la muerte. O sea, la esperanza cristiana, esperanza en la vida eterna, es esperanza de que estemos en la situación que estemos, haya el mal que haya. ¿Se entiende más o menos? Poniendo nuestra confianza en Dios, tenemos la esperanza de que esa situación es una situación que quedará transformada de forma definitiva en Dios.
Ay, qué bien. Por cierto, hay una... ¿Cómo? Qué liberador. No, sí, es así. Hay una película bastante curiosa, no sé si viene al caso o no, pero vale la pena. A mí es que me acuerdo a veces de la película. Se llama, no sé si la han visto, La canción de los nombres olvidados. Una película, no sé si me va a gustar o no, pero es tremenda, pero canción de los... No, no, tiene su cosa, sí. Pero mire, por mala que sea, tengan esperanza. Si me pasa- Oigan, la canción de los nombres olvidados es una película bonita que trata de un judío y tal. Pero véanla y ahí les cuento. Pero es que lo que me interesa de la película es los nombres olvidados. La canción de los nombres olvidados es que yo la vi esa película. Es bonita, es bonita. Quien la hizo, pero y no a ver. Tiene su historia, tiene que ver con los judíos y tal. Pero hay un momento en que aparece la afirmación Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Claro, no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven en Dios. Más o menos. Entonces, claro, el tema de la película tenía que ver, claro, con alguien y todo el problema de Auschwitz, ¿se entiende? De que le habían matado a su familia, etcétera, etcétera. Pero en un momento determinado, la película es muy curiosa, pero en un momento determinado que aparece esto, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de... Entonces yo dije, claro, este es un tema porque sí se presentaba a Dios, a Moisés. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y lo que Israel entendía, ellos viven en Dios. Un gran tema. Ellos viven en Dios. Aquí no hay separación definitiva. ¿Me explico más o menos? ¿No? Están vivos. Y entonces, ¿cómo es? La muerte es vencida. La muerte es vencida quiere decir que al ser vencida la muerte, es vencido el mal. La muerte es, para como se dice siempre, parece que es el mal definitivo. Pues parece, porque si se muere, se acaba todo. Por eso, de alguna manera, los temores mayores son también temores ante la muerte. ¿Eh? Pero el mundo cristiano, ¿no? La muerte es nuestra hermana la muerte, porque San Francisco, porque nos ha hermanado Cristo hasta con la muerte, porque, porque la muerte, digámoslo así, es paso para la vida definitiva. Entonces, por favor, la vida eterna, ¿eh? La esperanza en la vida eterna. Teniendo esperanza en la vida eterna, podemos tener esperanza también para nuestros familiares, para nuestros amigos, ¿se entiende? Sea cual sea el itinerario. Miren que hay itinerarios curiosos, ¿se entiende? Sea cual sea el itinerario por donde vayan, porque aquí el tema, y también hay que verlo, porque posiblemente todos nosotros posiblemente nos pasan cosas. Y a personas que queremos posiblemente les pasan cosas. Y a veces quizás vemos a personas que queremos que el camino que siguen es muy raro. Sentido común, por decirlo menos. Y que esto como que no va bien, no va bien. Hay un filósofo que se llama Joseph Piper. Lo conocen más o menos, ¿eh? Pero Joseph Piper le murió, tenía un hijo con el que nunca se entendió, nunca, el cual es muy simpático, o sea, bastante común. Pero él, o sea, no se entendía. Y entonces, este muchacho en un momento se fue a Nueva York, ¿eh? y, y cuando estaba en Nueva York, algo pasó y se murió. De hecho, pero un poco antes de morir, le había escrito una carta a su papá, una carta que, bueno, no me acuerdo mucho de si, porque no es el tema, ¿no? Pero, sí, pero de alguna manera que dejó tranquilo a su papá, cosas por el estilo. Y entonces, eh, pero la reflexión de Piper, viendo el itinerario de su hijo, lo que le había pasado, las cosas, tal, ¿no? Entonces Piper hace una reflexión y dice, mira, yo estoy seguro, que hay personas que tienen que encontrarse con Dios, porque dice, tienen que encontrarse con Dios
cuando experimenten que su vida está muy mal, muy mal, muy mal. Me explico más o menos. Dice, esto es básico. ¿Se entiende más o menos? Dice, mira, esto es camino, camino permitido por Dios, pero para que se encuentren con Él. ¿Se entiende más o menos? Ya, es bien bonito. Entonces, esto que dice Piper, más allá de si tiene razón o no Piper, lo que sí que es verdad es que Dios no se olvida de nadie. ¿Se entiende más o menos? Entonces, uno tiene que tener esta confianza. Me explico más o menos, ¿no? Tiene que tener esta confianza, ya lo veremos. Tiene que tener este abandono. Porque la vida cristiana, nos pase lo que nos pase, incluso con las personas que queremos, que nos angustia lo que pasa, etcétera, etcétera, la vida cristiana tiene que estar en paz. Y esto es básico. Y tiene que estar en paz porque confiamos en Dios y nos abandonamos en Dios. Y en última instancia, ya veremos cómo lo arregla Dios. ¿Me explico más o menos? ¿No? Y quizás, Es su problema. y quizás nos morimos sin ver cómo lo arregla. Pero a pesar de todo, tenemos esperanza. Más o menos. ¿Quién sabe? Porque el gran regalo que nos da, y esto es lo que quería decir, el gran regalo que nos da es que tengamos esperanza. O sea, el gran regalo que se va entendiendo más o menos. O sea, el gran regalo es que tengamos esperanza y que todas estas cosas que suceden, que podrían hacernos perder la esperanza, se nos dan para que sigamos confiando. Y si seguimos confiando, nos salvamos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Este es el... Otro de los elementos, después, perdón, aquí hay cosas muy bonitas, porque está la esperanza, está la paciencia. Claro que uno tiene que darse cuenta de lo siguiente. Si tenemos esperanza y tenemos paciencia, hay un punto, bueno, al final, perdón, ahí empecé mal la frase. Si tenemos de verdad esperanza, hay un tema que también al Papa Francisco le inquieta un poco, pero si tenemos de verdad esperanza, no nos apoyamos en los bienes de este mundo. Está claro. Porque tener esperanza y al mismo tiempo estar todo el tiempo preocupado de cosas materiales no es muy compatible. Se entiende más o menos. Claro. O sea, claro que uno tiene que preocuparse de cómo tiene que sacar adelante cosas. La verdad es que vale la pena pensar que en la vida tiene que haber una cierta ordenación. Oye, necesitamos bienes materiales, con los bienes materiales tenemos que sacar adelante la casa, pero a veces nosotros nos hemos olvidado de cosas. Uno dice, ya, hay que sacar adelante la casa, pero, oye, pero la casa la tienes para que haya un lugar donde crezca el conocimiento de Dios, por favor. ¿O no? Sí. La casa es un sitio para que pueda haber un conocimiento de Dios, un culto, para que, oye, que estén bien, pero que estén bien no para aletargarse, ¿se entiende? O sea, porque está bien estar bien en una casa, si eso es voluntad de Dios, por favor, si Dios quiere que nos vayan bien las cosas, ¿me entiendes? Dios quiere que hagamos un mundo que sea grato, Dios quiere que hagamos casas que sean bonitas, Dios quiere que cuidemos de la... Va a querer. Bueno, lo que pasa que el plan siempre es que tengamos esto reconociéndolo a Él. ¿Me explico más o menos? No, y el problema del pecado original es que nos generó, eso podríamos hablar mucho, pero el pecado original nos generó un miedo hacia Dios. Y como nos generó un miedo hacia Dios, nos genera un impulso a buscar seguridades, ¿no? Tener 8 seguros médicos, ¿no? Después, y lo cual es absurdo. O sea, hace falta una cosa comedida, me explico más o menos, una prudencia razonable, pero que uno tiene que entender que no, nosotros no tenemos en nuestras manos nuestro porvenir, me explico más o menos, eso no hay nada que decir. Es una cosa comedida, como calmada, no sé si les parece, normalita. Entonces, la mundanidad, el Papa Francisco, ¿no? La mundanidad, el ser mundano, el estar con la cabeza meramente en cosas materiales, el no ser capaz de ser desprendido, bueno, pone de manifiesto que usted no tiene esperanza en la vida eterna, sino que en definitiva lo que quiere más bien es que no le vaya mal nunca. ¿Me explico más o menos? ¿No? Es todo absolutamente distinto. Pero eso no es exactamente la esperanza cristiana. Bueno, después, por favor, quiero una cosa y después cuento otras y eso me da tiempo. Pero el, a ver,
está el tema del juicio. Ya lo había dicho, porque está la esperanza en la vida eterna. Después el Papa al final también habla del juicio. Del juicio. Porque claro, el juicio dice, hay que tomárselo en serio, pero el juicio es el juicio particular, el juicio universal, el juicio. Dice que tomárselo en serio. El Papa lo ha recordado varias veces. Hay que tomárselo en serio, porque seremos juzgados. Hay que tomárselo en serio. Pero está hacia el final, ¿eh? Pero una cosa es tomárselo en serio, otra cosa es un temor patológico. Me explico, son dos cosas. Hay que tomárselo en serio, pero hay que ir con confianza en que Dios es misericordioso. Claro, la perspectiva del juicio nos tiene que colocar sobre todo frente a las obras de misericordia. Eso no hay que olvidar. Entonces, o sea, la perspectiva del juicio es, ni más ni menos, no le van a preguntar ni cuáles son los mandamientos, ni cuál es la materia y la forma de los sacramentos, nada por el estilo. No será ¿se entiende? Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, no hay salida. ¿Se entiende? ¿No? Estuve preso, me visitaste. O sea, el juicio será en relación con la caridad. ¿Ya? Entonces, en realidad, y también lo vamos a ver en Santa Teresita, en realidad, la esperanza se nutre del amor. ¿Entiendes? O sea, la fe nos hace conocer los bienes prometidos, pero la raíz, por decir así, ¿no? Como de todas las virtudes, es en la caridad. ¿Me explico más o menos? Es decir, esto no es un juego. Si uno dice, mira, tener esperanza? La tenemos porque amamos. ¿Me explico más o menos? Y conocemos a Dios. Por eso lo del Papa es precioso. Es precioso recordar, o sea, las cosas que dice. Mira, hay que tomárselo en serio. No vaya a ser que nos desorientemos. De verdad es que nos van a juzgar. ¿Se entiende más o menos? ¿No? Y de verdad que nos van a juzgar en el amor. Pero claro, quien ama, si estamos preocupados de amar de verdad a Dios y a los demás, ¿se entiende? Todos somos imperfectos, ¿eh? Metemos la pata, hacemos lo que sea. Pero, un saludo, ¿eh? Pero todos metemos la pata que es. Si de verdad estamos preocupados de amar a Dios, de amar a los demás, de socorrer a los necesitados, de ser cercanos a las personas que lo necesitan, que son débiles, etcétera, etcétera. Oye, vamos con confianza, que es lo que dice el pontífice, vamos con confianza al juicio. ¿Eh? Porque esto es un tema, o sea, porque Dios nos ama, ¿no? Y por favor, y si estamos en este amor, pues con confianza, me explico más o menos, ¿no? No apoyados nunca en nuestras fuerzas, sino apoyados completamente en su misericordia, en su bondad. Pero si nos aman, entonces podemos tener la certeza de esta salvación. ¿Eh? Para el Papa Benedicto y para el Papa Francisco, el juicio es un lugar al que hay que estar atentos para cultivar la esperanza. También que tengamos esperanza en este día, pero tengamos esperanza porque vivimos con esta esperanza que está enraizada en la caridad. Y después, lo último, por favor, muy rápido, si me lo permite, ¿puedo? Así, muy rápido. Bien. Aquí el Papa hace una enumeración que uno puede ver de situaciones particulares como signos de esperanza, que son signos donde hay que mostrar de una manera particular la esperanza. ¿Eh? Y donde tenemos que esforzarnos de distintas maneras y que podemos, a nuestro modo, y porque nosotros no estamos en Ucrania, ¿verdad? Pero, ni en Gaza, pero a nuestro modo podemos rezar, pedir, estar preocupados, saber también dónde está el corazón del pontífice con las situaciones dramáticas que hay en el mundo. Hay una cosa que no expliqué, perdón, pero es muy breve. Una cosa que no expliqué. La esperanza cristiana es esperanza en esta vida eterna, en la esperanza en la salvación de Dios. Hubo un tiempo que
que hubo la acusación al cristianismo de que esto nos hacía despreocuparnos del mundo. ¿Me explico más o menos? Sí. No, la esperanza, como la hemos intentado mostrar, esta esperanza no hace que nos despreocupemos del mundo. En realidad, es la esperanza en la vida eterna la que nos da ojos también para transformar el mundo. O sea, es esta mirada puesta allí la que hace que podamos transformar el mundo según Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Me explico? ¿No? Lo nuestro no es un cuento para que, mira, aquí las cosas son como son y caemos en una especie de desaliento, de despreocupación, etcétera, etcétera, pero tenemos la esperanza. No, no, no. La esperanza cristiana, esta esperanza en la salvación, nos obliga, por decirlo así, a comprometernos en las cosas del mundo para que se transformen según Dios. Y este es el tema, porque si no, no tenemos esperanza. Es decir, esta esperanza, aquí hay una victoria de Dios, que se realiza en el modo como Dios quiere, pero la caridad nos urge, y entonces tenemos que estar preocupados porque hay guerra. Tenemos que rezar para que no haya guerra. Y tenemos que estar, y el Papa va haciendo una enumeración, ¿no?, de lo que pasa con los jóvenes, lo que pasa con los ancianos, lo que sucede en la situación en que están, las personas que están con debilidad, los presos, que para el pontífice es todo un tema. O sea, no se les puede dejar, por favor, no se, perdón, me puede entrar en política. No se puede, la esperanza cristiana no va con la línea de falta, en realidad es una cierta falta de esperanza, ¿no? Una cierta mentalidad de que las cosas se solucionan metiendo gente en la cárcel. Ya está bien. Metemos gente en la cárcel y aquí empieza a haber paz en todas partes. No es tan simple. Claro que tiene que haber justicia, se entiende más o menos. Pero tiene que haber preocupación para que las personas puedan obrar el bien, por favor, para que puedan redimirse en la cárcel, no para que estén abandonados y tirados de cualquier modo. ¿Se va entendiendo? Porque si no, no tenemos la esperanza puesta en la vida eterna. ¿Se entiende? O sea, entonces, esto es lo que el Papa va expresando aquí, ¿no? Los migrantes, las personas que emigran. Entonces, claro, hay muchas veces, yo no entro en política, pero hay muchas veces soluciones que son todas deficiencias. ¿Me explico más o menos? Sí. Y las personas son siempre personas concretas. Y el Papa lo que está recordando es esto, ¿no? Y estas personas concretas, por favor, el Señor quiere que las miremos, que tengamos en cuenta que detrás de ellas hay unas historias que sufren. El que tiene esperanza en la salvación de Dios no puede despreciar el sufrimiento de una persona que es cercana, o de un emigrante, o de los presos, o de las guerras, o lo que están. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces, y por eso es tan tremendo esto, ¿no? O sea, la esperanza, el Papa al querer este año jubilar de la esperanza, de alguna manera quiere que, oiga, que veamos lo que lleva consigo esperar en Dios y cómo este esperar en Dios tiene que sacarnos de un desaliento que nos lleva también a una inactividad, que nos lleva también a una despreocupación o a querer que las cosas se solucionen de forma política sin que nosotros estemos metidos en aquellas cosas que nos obligan a nosotros. Quiere decir, oiga, no, si tenemos esperanza, vivimos también de otra manera en este mundo. Vivimos también de otra manera de cara a los bienes materiales. Vivimos de otra manera de cara a las personas que sufren. ¿Se entiende? Nos aparecen los pobres de otra manera, si tenemos esperanza. Y si no tenemos esperanza y estamos buscando nuestra seguridad, pero sin la esperanza cristiana, claro que no te aparecen los pobres y respiras porque la guerra es en Ucrania. ¿Me explico? Y no es en casa de unos y cosas por el estilo. Ya, me callo. ¿Le parece? Gracias. Venga. No, me callo. Oiga, entonces el próximo día traigo. No. Traigo a Santa Teresita. Perdón, la carta de la confianza. Esta es la confianza. Esto viene. Te lo podríamos comprar en breve. Vienen mudando. Sí. Están nuestras habilidades.